¿Qué sucede cuando un profesor liberal intenta humillar públicamente a un estudiante que no le agrada, solo para darse cuenta de que acaba de desafiar a un genio? Y no a cualquier genio. Un prodigio certificado con un coeficiente intelectual de 170, Barron Trump. Créeme, al final de esta historia, tu mandíbula estará en el suelo en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. La clase de cálculo avanzado de la doctora Anderson era conocida no solo por su brillante mente matemática, sino también por su agenda política cada vez más evidente. Mientras los estudiantes entraban al aula esa mañana, la tensión ya llenaba el aire. En lugar de las ecuaciones complejas habituales, la pizarra mostraba una simple frase, redefiniendo las prioridades académicas de hoy. En la parte trasera del aula, sentado en silencio, estaba un joven alto con un traje negro perfectamente planchado. Pocos de sus compañeros lo conocían personalmente, ya que prefería mantenerse reservado. Pero todos sabían quién era, Barron Trump. Lo que no sabían era que detrás de su actitud reservada se escondía una mente matemática que pronto sorprendería a todos en esa sala. La doctora Anderson comenzó su clase, pero algo no cuadraba. Su habitual paso confiado parecía casi agresivo mientras caminaba de un lado a otro. Las matemáticas, declaró, aunque importantes, deben dar paso a discusiones sociales más urgentes. Varios estudiantes se movieron incómodos en sus asientos mientras ella describía su nuevo currículo equilibrado. La mano de Barron se levantó lentamente. Los ojos de la profesora se estrecharon levemente. No esperaba que alguien desafiara su autoridad hoy. La conferencia de la doctora Anderson pasó rápidamente de ser una discusión sobre cambios en el plan de estudios a algo más revelador. En el mundo actual, continuó con un tono condescendiente, necesitamos centrarnos menos en teorías abstractas y más en aplicaciones reales de la justicia social. La sala quedó en silencio cuando proyectó una diapositiva en PowerPoint. En lugar del material de cálculo prometido, aparecieron estadísticas sobre la representación de género en las ciencias STEM. Algunos de ustedes, dijo, mirando significativamente a ciertos estudiantes, deben aceptar que su posición privilegiada en esta clase no refleja necesariamente el mérito. La mano de Barron permaneció levantada, firme y paciente. Otros estudiantes comenzaron a mirarlo, luego a mirarse entre sí. Algunos asintieron levemente, agradecidos de que alguien estuviera dispuesto a hablar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la doctora Anderson no pudo ignorarlo más. Sí, señor Trump, dijo, con una mezcla de irritación y diversión en su tono. ¿Tiene algo que aportar a nuestra discusión sobre el privilegio y la educación? La voz de Barron fue medida y respetuosa mientras hablaba. Doctora Anderson, creo que el cálculo es fundamental para comprender tanto las ciencias teóricas como las aplicadas. Muchos de nosotros elegimos esta clase avanzada específicamente para profundizar en nuestro conocimiento matemático. Hizo una pausa. Reducir el plan de estudios principal no podría perjudicar a todos los estudiantes, sin importar su origen. Varios estudiantes asintieron en acuerdo, pero la expresión de la doctora Anderson se endureció. Señor Trump, enfatizó su apellido, quizás usted sea el que más se beneficiaría de comprender cómo el privilegio moldea nuestro sistema educativo. Después de todo, no todos tienen tutores privados y escuelas de élite. No pretendo ser un experto, respondió Barron con calma. Solo soy un estudiante que ama las matemáticas y cree en su poder para trascender las divisiones políticas. Señaló la pizarra inmaculada. En lugar de debatir sobre el privilegio, ¿no podríamos aprovechar este tiempo para explorar las hermosas complejidades del cálculo? La clase contuvo la respiración. Los ojos de la doctora Anderson se entrecerraron peligrosamente. Caminó lentamente hacia la pizarra con un marcador en la mano. Muy bien, señor Trump. Ya que es tan apasionado por las matemáticas, pongamos esa pasión a prueba. Comenzó a escribir en la pizarra, su mano moviéndose rápidamente mientras formulaba una ecuación que hizo que varios estudiantes contuvieran el aliento. Un problema de cálculo multivariable que involucraba integración compleja y expansión en series, tan desafiante que incluso los estudiantes de posgrado podrían tener dificultades con él. Pero lo que la doctora Anderson no se dio cuenta fue que acababa de abrir una puerta que cambiaría todo. La expresión de Barron Trump permaneció inalterada, su compostura inquebrantable. Por supuesto, dijo en voz baja, poniéndose de pie. Estaré encantado de intentarlo. Mientras caminaba hacia el frente, la sonrisa de la doctora Anderson se ensanchó. Había elegido este problema específicamente porque requería técnicas que aún no había enseñado, técnicas mucho más allá del alcance del curso. Sin embargo, algo en la calma de Barron hizo que su sonrisa vacilara ligeramente. Tomó el marcador que ella le ofreció, estudiando la ecuación con genuino interés en lugar del miedo que ella había anticipado.
Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, sintiendo que algo inesperado estaba por suceder. Antes de comenzar, dijo Barrón, girándose hacia la clase, noto que este problema tiene múltiples enfoques posibles. ¿Prefieren que use el método estándar o les gustaría ver una solución más eficiente? Aprendo mejor cuando estudio los documentos originales de Leibniz. La expresión de la doctora Anderson se congeló. ¿Has leído los documentos originales de Leibniz?, preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. Sí, respondió Barrón simplemente, en alemán. Las traducciones no capturan del todo la elegancia de su metodología. Se volvió hacia la pizarra, con el marcador listo. Pero tal vez deberíamos dejar que las matemáticas hablen por sí mismas. El silencio en la sala se profundizó. El desafío de la doctora Anderson había tomado un giro inesperado y, cuando Barrón comenzó a escribir su primera línea de solución, nadie, ni siquiera la profesora, podía predecir lo que sucedería en esa pizarra. Los estudiantes observaron en silencio atónito mientras la mano de Barrón se movía con precisión ensayada sobre la pizarra. Cada paso era claro, deliberado y sorprendentemente elegante. Pero lo que realmente captó la atención de todos no fue solo que resolviera el problema. Fue su comentario en tiempo real. Este primer paso, explicó con calma, utiliza una técnica desarrollada por Euler en 1755. Simplifica lo que parece complejo en algo más accesible. Su marcador siguió moviéndose. La expresión confiada de la doctora Anderson comenzó a tambalearse mientras seguía su trabajo. Entre los pasos, Barrón hizo pausas breves para asegurarse de que toda la clase pudiera seguir su lógica. No solo estaba resolviendo el problema, lo estaba enseñando. Varios estudiantes sacaron sus teléfonos, grabando su explicación. Incluso aquellos que normalmente tenían dificultades con el cálculo encontraron que su método era fácil de entender. Ahora, dijo, alcanzando un punto crucial en la solución, tenemos dos caminos a seguir. El método tradicional ocuparía otra pizarra completa, pero hay un enfoque más elegante usando los principios originales de Leibniz. ¿Cuál le gustaría ver, profesora? La doctora Anderson se quedó congelada. Su anterior arrogancia se había evaporado por completo. La pregunta no era solo sobre una preferencia matemática. Era un recordatorio sutil de la profundidad del conocimiento que había intentado descartar. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, una mano se alzó desde el centro de la clase. ¿Podríamos ver ambos?, preguntó Sarah Chen, una de las estudiantes más calladas. En realidad, esto me está ayudando a entender mejor el capítulo de la semana pasada. Barrón sonrió cálidamente a Sarah y luego miró interrogativamente a la doctora Anderson. La respuesta de la profesora revelaría mucho más que su preferencia matemática. Esto mostraría si ella era capaz de reconocer cuando un momento de enseñanza trascendía sus propios prejuicios personales. Justo cuando la doctora Anderson estaba a punto de responder, la puerta del aula se abrió de golpe. El decano Richardson, un conocido aliado del activismo político de la doctora Anderson, entró con paso firme. Linda, te necesitamos para una reunión de emergencia del cuerpo docente sobre los cambios en el nuevo plan de estudios. El momento no podría haber sido peor para la doctora Anderson. O mejor, según pensó ella. Tendremos que continuar con esta demostración en otro momento, dijo, tratando de recuperar el control de la situación. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, Barrón habló. Profesora, me desafió a resolver este problema frente a todos, dijo, su voz cargada con una autoridad tranquila que incluso hizo que el decano se detuviera. Irse ahora enseñaría una lección desafortunada sobre la integridad académica. Los estudiantes contuvieron la respiración, grabando en sus teléfonos, sabiendo que estaban presenciando un momento crucial. Yo. La doctora Anderson comenzó a hablar, pero se detuvo. Su mano temblaba mientras miraba la ecuación compleja que había escrito. La misma ecuación que había elegido específicamente para humillar a un estudiante ahora era una espada colgando sobre su propia cabeza. Quizás, ofreció Barrón con amabilidad, podríamos resolverlo juntos. A veces, la colaboración lleva a una mejor comprensión. Su tono no tenía burla ni triunfo, solo una oferta genuina para transformar este momento de conflicto en algo constructivo. Pero el orgullo de la doctora Anderson no le permitió aceptar la rama de olivo. Esto es ridículo, espetó, arrojando el marcador sobre la mesa. Toda esta demostración no es más que un estudiante privilegiado tratando de socavar mi autoridad. El decano, al darse cuenta del desastre que se avecinaba, intentó intervenir. Demos todos un paso atrás. No, dijo Barrón con firmeza, recogiendo el marcador. Demos un paso adelante.
Se volvió hacia la pizarra y, en una demostración de virtuosismo matemático que dejó a la sala sin palabras, completó ambas soluciones, el método tradicional y el enfoque de Leibniz, en menos de 5 minutos. Cuando escribió la última línea, la clase estalló en aplausos espontáneos. Incluso el decano no pudo ocultar su asombro. Pero lo que sucedió después cambiaría por completo la dinámica no solo de esta clase, sino de todo el departamento. El rostro de la doctora Anderson pasó de rojo a pálido, su narrativa cuidadosamente construida desmoronándose ante sus ojos. La situación estaba a punto de salirse de control, pero una vez más, Varrón intervino. Caminando hacia la puerta, se dirigió a la multitud creciente. «Si están aquí porque quieren aprender», dijo con una autoridad natural, «entonces pasen. Hay espacio para todos». Los estudiantes comenzaron a entrar en masa, llenando cada rincón disponible. La doctora Anderson miró con asombro mientras Varrón volvía a la pizarra, marcador en mano. «Ahora», dijo, «¿quién quiere aprender sobre las aplicaciones prácticas del cálculo en el mundo real? ¿La resolución de problemas?» Hoy, esa clase de cálculo sigue siendo un recordatorio de que la verdadera educación no trata de luchas de poder ni de agendas políticas. Se trata de la búsqueda del conocimiento, el coraje para defender lo que es correcto y la sabiduría para hacerlo con gracia. Y Varrón Trump todavía se sienta en la parte trasera de la clase. Todavía ayuda a los estudiantes que tienen dificultades. Y todavía cree que el mayor privilegio de todos es la oportunidad de aprender y ayudar a otros a hacer lo mismo.